bienvenidos a mi aula. Continuamos con nuestro trabajo. Hoy seguimos con un tema de geometría y es ejercicios correspondientes a los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios de aplicación de ese video que les dejo ahí en el canal, que ya vimos cuáles son los ángulos que se forman, repito, entre dos rectas paralelas y una secante entre ellas. Entonces decimos, primero vamos a hacerlo a través de este ejercicio. Dice completar la tabla de los ángulos dados en la siguiente figura y representados por, recordemos, A va a ser adyacentes, AI alternos internos, AE alternos externos, C correspondientes, OB opuestos por el vértice, LI laterales internos, LE laterales externos y NC son ángulos que no tenemos clasificados dentro de este concepto, ¿sí? Recordemos que dijimos, ángulos adyacentes son aquellos dos que están formados por un lado común y sus lados no comunes son sus rectas opuestas, ¿sí? Y definimos diferentes ángulos. Definimos ángulos externos. Dijimos que los ángulos externos son aquellos que están por fuera de las paralelas. En este caso sería el ángulo 3 y el ángulo 5, el ángulo 2 y el ángulo 6. Ángulos internos dijimos que son ángulos que están dentro de las paralelas, y son el 7,1 y el 4,8, ¿cierto? Esos cuatro ángulos son ángulos internos que están dentro de las paralelas, y los externos estamos haciendo referencia a que están por fuera de las paralelas, ¿sí? Y teníamos ángulos alternos, alternos, que son los ángulos que están al lado y lado contrario de la secante. El ángulo 1 y el ángulo 6, 4, 5 y 4 son alternos, 3 y 8 son alternos, 6 y 2 son alternos, ¿sí? Hablamos de ángulos correspondientes y dijimos, ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de la secante. El uno es externo y el otro es interno. El 5 y el 8, el 7 y el 2, el 1 y el 6, el 4 y el 3. Vamos a completar la tabla que nos están mostrando acá. Entonces miremos, por ejemplo, voy a poner los que son iguales, los voy a poner con azul. El ángulo 2 y el ángulo 1. El ángulo 2 y el ángulo 1 son ángulos que no están clasificados dentro de los que tenemos, ¿cierto? Entonces ponemos no clasificados, ¿sí? Igual el 1 y el 2 también es no clasificado porque serían como un efecto espejo, ¿cierto? El ángulo 3 y el ángulo 1. El ángulo 3 y el ángulo 1, observe que tienen un lado común y los dos lados opuestos, y los otros dos lados son las rectas opuestas, o sea que son adyacentes. El ángulo 3 y el ángulo 1 no son iguales. Lo mismo sucedería con el 1 y el 3, son adyacentes. Miremos el ángulo 3 y el ángulo 2. Ángulo 3 y ángulo 2. Observe, son alternos porque están en el lado y la secante, y son externos. Alternos externos y son iguales. Alternos externos, y lo mismo sucede con el 2 y el 3, son alternos externos. Miremos el ángulo 4 y el ángulo 1. El ángulo 4 y el ángulo 1 son ángulos laterales internos, están al mismo lado de la secante y son internos a las paralelas. Esos ángulos suman 180 grados, no son iguales, entonces son laterales internos, y lo mismo sucede con el 1 y el 4, laterales internos. Miremos el ángulo 4 y el ángulo 2. El ángulo 4 y el ángulo 2, aquí está el vértice común, son opuestos por el vértice, son iguales, opuestos por el vértice. Y lo mismo sucede con el ángulo 4, perdón, estamos mirando el 4 y lo mismo sucede con el 2 y el 4, son opuestos por el vértice. El ángulo 4 y el ángulo 3, ángulo 4 y ángulo 3 son correspondientes. Están al mismo lado de la secante, el uno es externo y el otro es interno, entonces son correspondientes. El 4 y el 3, lo mismo sucede con el 3 y el 4, son correspondientes, además son iguales. El ángulo 5 y el ángulo 1, ángulo 5 y 1 son opuestos por el vértice, opuestos por el vértice. Lo mismo sucede con el 1 y el 5, opuestos por el vértice. Ángulo 5 y 2,
5 y 2, ¿sí? 5 y 2 no tienen ninguna relación, ¿cierto? O sea que son no clasificados. Lo mismo sucede con el 2 y el 5, no clasificados, ¿cierto? Miremos el ángulo 5 y el ángulo 3. Ángulo 5 y ángulo 3 son adyacentes, tienen un lado en común y sus otros dos lados son las rectas opuestas, son adyacentes y no son iguales. Lo mismo sucede con el 2, perdón, estamos mirando el 5 y el 3, lo mismo sucede con el 3 y el 5, lo son adyacentes. El 5 y el 4, 5 y 4, ¿sí? No tienen ninguna relación, ¿cierto? No tienen relación alguna. Entonces son no clasificados. El 5 y el 4 no clasificados. Lo mismo sucede con el 4 y el 5 no clasificados, ¿cierto? Ahora miremos el ángulo 6 y el ángulo 1. Ángulo 6 y ángulo 1 están al mismo lado de la secante, el uno es externo y el otro es interno, o sea que son correspondientes y lo mismo sucede con el 1 y el 6. Miremos el 6 y el 2. 6 y 2 son adyacentes, lo mismo sucede con el 2 y el 6, son adyacentes. Miremos el ángulo 6 y 3. 6 y 3. 6 y 3 son laterales externos, están al mismo lado de la secante y son externos, son laterales externos, son iguales. Laterales, discúlpeme, yo estamos mirando el 6 y el 3. El 6 y el 3. 6 y el 3 son laterales laterales externos, no son iguales, suman 180 grados ambos, ¿sí? En la suma de ellos dos son 180 grados, laterales externos. Lo mismo sucede con el 3 y el 6, laterales externos. Miremos el 6 y el 4, 6 y 4 son adyacentes, lo mismo sucede con el 4 y el 6, adyacentes. Miremos el 6 y el 5, 6 y 5 son alternos externos, están al lado contrario de la secante y ambos son externos, son alternos externos y son iguales. Y lo mismo sucede con el 5 y el 6, 5 y 6 son alternos externos. Sigue el 7 y el 1, ángulo 7 y ángulo 1 son adyacentes. Lo mismo sucede con el 1 y el 7, son adyacentes. El 7 y el 2, 7 y 2 son correspondientes, están al mismo lado de la secante, el uno interno y el otro externo. Son correspondientes y son iguales. Lo mismo sucede con el 2 y el 7. Miremos el ángulo 7 y 3. 7 y 3 opuestos por el vértice, son iguales. Lo mismo que el 3 y el 7, opuestos por el vértice. Miremos el 7 y el 4. 7 y 4 son ángulos alternos internos. Están a lados contrarios de la secante y son internos, son alternos internos, o sea que son iguales. Son alternos internos. Lo mismo sucede con el 4 y el 7, alternos internos, repito, son iguales. El 7 y el 5, 7 y 5 son adyacentes y lo mismo sucede con el 5 y el 7, adyacentes. 7 y 6, 7 y 6 no tienen ninguna relación, son no clasificados. Lo mismo sucede con el 6 y el 7, no clasificados. ¿Sí? Miremos el 8 y el 1. 8 y 1 son alternos internos y son iguales. Alternos internos, lo mismo sucede con el 1 y el 8 y son iguales. Miremos el 8 y el 2. 8 y 2 son adyacentes. Lo mismo sucede con el 2 y el 8. El 8 y el 3. 8 y 3 no clasificados, ¿cierto? No clasificados. 8 y 3 no clasificados, lo mismo sucede con el 3 y el 8,
no clasificados. Ahora el 8 y el 4, 8 y 4 son adyacentes, lo mismo que el 4 y 8 son adyacentes. 8 y 5 son correspondientes, están al mismo lado de la secante, el uno interno y el otro externo, son correspondientes, son iguales, y lo mismo sucede con el 5 y el 8. 6 y 8 y 6, perdón, 8 y 6 opuestos por el vértice y son iguales, opuestos por el vértice, lo mismo sucede con el 6 y el 8, opuestos por el vértice. 8 y 7 son ángulos laterales internos suman 180 grados, están al mismo lado de la secante y son internos, laterales internos, esos no son iguales, suman 180 grados, lo mismo sucede con el 7 y el 8. Mire, ahí hicimos un repaso muy completo de los ángulos correspondientes entre dos rectas paralelas y una secante. Vamos a ver unos ejercicios ahora así como más de aplicación. Dice, en las siguientes construcciones las rectas R y L son paralelas. Halla el valor del ángulo alfa en cada caso. Observemos, R y L son dos rectas paralelas, ¿cierto? Dos rectas paralelas. Y tenemos que encontrar el valor del ángulo alfa, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que el ángulo, este ángulo lo voy a llamar, esto puede haber muchas formas de solucionar un ejercicio determinado, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, que este ángulo lo voy a llamar el ángulo 1. Este ángulo de 120 grados más el ángulo 1 son un ángulo adyacente, son ángulos adyacentes y suman 180 grados. Entonces yo puedo decir que 120 más 1 suman 180 grados. ¿Por qué? Por adyacentes. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? Que el ángulo alfa y el ángulo... bueno, pero de aquí voy a determinar cuánto vale el ángulo 1. El ángulo 1 es igual a 180 grados que tengo a este lado y voy a pasar este 120 que está sumando, lo paso al lado contrario restando, menos 120. Lo que quiere decir que el ángulo 1 es igual a 180 menos 120 serían 60 grados. El ángulo 1 vale 60 grados. El ángulo 1 y el ángulo alfa, ¿sí? Son ángulos correspondientes porque están en el mismo lado de la secante, el uno es interno y el otro externo. Entonces el ángulo alfa, que es el que tengo que buscar, es igual al ángulo 1. Y el ángulo 1 dijimos que valía 60 grados. Lo que quiere decir que el ángulo alfa equivale a 60 grados, ¿sí? Mire que ya encontramos la respuesta de lo que nos pedían, ¿sí? Este ángulo vale 60 grados. Como le digo, hay muchas formas de poder hallar ese ángulo. Miremos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen la recta L y la recta L y R son paralelas, encontrar el valor del ángulo alfa. Mire que es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior, ¿cierto? Yo puedo decir que este ángulo, incluso lo puedo hacer de otra forma, yo puedo decir que este ángulo lo voy a llamar ángulo 1, ¿sí? ¿Y qué puedo decir del ángulo 1 y el ángulo alfa? El ángulo 1 es igual a este 83 grados. 1 es igual a 83 grados. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Recuerde que los opuestos por el vértice son iguales. ¿Sí? Además, ¿qué puedo decir? Que el ángulo 1 más el ángulo alfa por laterales internos suman 180 grados. El ángulo 1 más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Sí, pero yo ya sé que el ángulo 1, ¿cuánto equivale? Equivale a 83 grados. Entonces yo puedo decir que 83 grados más el ángulo alfa es igual a 180. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son laterales internos. Recuerde que los laterales internos suman 180. Ahora sí, puedo decir que alfa es igual a 180 grados y este 83 que está sumando a este lado izquierdo la igualdad lo paso restando, menos 83 grados. Lo que quiere decir que el ángulo alfa que me están pidiendo es igual a 180 menos 83, daría 97 grados. ¿Sí?
el ángulo alfa en este caso equivale a 97 grados. Mire qué sencillo, sí, es aplicar las definiciones que tenemos de los diferentes ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. Ahora, este ejercicio tenemos dos rectas paralelas y tenemos la secante. ¿Qué sucede con este ejercicio? Es facilísimo. Observe, estos dos ángulos son laterales externos. Alternos externos, perdón, están al lado contrario de la secante y son externos a las paralelas, lo que quiere decir que el ángulo alfa es igual a 125 grados simplemente. ¿Por qué? Porque son alternos externos. Mire que en este ejercicio de una encontré el valor del ángulo, no tuve que plantear ecuaciones como en aquel. Si sé la definición de alternos externos son aquellos que están al lado contrario de la paralela y son de la secante y son externos a las paralelas. Las paralelas son estos dos y alfa y 125 son externos. Miremos un cuarto ejercicio. Aquí me están pidiendo este ejercicio, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Yo puedo decir que este ángulo lo voy a llamar el ángulo 2, yo lo puedo llamar como quiera, ¿sí? Ese ángulo 2 más 68 grados son 180 grados porque son adyacentes. Entonces yo puedo decir que el ángulo 2 más 68 grados es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son adyacentes, ¿sí? Pero además tenemos que el ángulo 2 y el ángulo... bueno, entonces voy a descubrir a cuánto vale el ángulo 2. Equivale a 2, es igual a 180 grados. Este 68 que está sumando a este lado lo paso a restar, menos 68. Entonces nos queda que el ángulo 2 es igual a 180 menos 68. Eso nos da 112 grados. Listo, pero no he encontrado el valor de alfa. Ahora sí puedo decir que el ángulo 2 y el ángulo alfa son correspondientes, están al mismo lado de la secante. Estas son las dos paralelas, esta recta no las necesito para nada, están al mismo lado de la secante y uno es externo y el otro es interno, entonces son correspondientes. Entonces el ángulo 2 es igual al ángulo alfa. ¿Por qué? Por correspondiente. Siempre voy a poner entre paréntesis la justificación de por qué son iguales. Y como 2 vale 112 grados, entonces quiere decir que alfa, el ángulo alfa, también equivale a 112 grados. Entonces esa sería mi respuesta. Ya encontré el valor del ángulo alfa, que es lo que me plantea el ejercicio, ¿sí? Y veamos un último ejercicio, ¿sí? Me están diciendo, en este ejercicio me dicen, en la siguiente figura tenemos M1 y M2 paralelas, L1 y L2 paralelas. Si alfa es igual a 110 grados, hallar el valor de beta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos decir que si, a ver, pongámosle el valor al ángulo alfa aquí a un ladito, ¿sí? Digamos que alfa vale o equivale a 110 grados, ¿sí? Yo voy a decir que este ángulo y este lo voy a llamar el ángulo, digamos el ángulo 2, digamos alfa más 2 es igual a 180 grados. ¿Por qué? Por laterales internos, están al mismo lado de la secante y entre las dos paralelas. Entonces digo laterales internos, los laterales internos y laterales externos, recuerden que dijimos que sumaban 180 grados. Entonces de aquí puedo determinar cuánto vale el ángulo 2 porque alfa equivale a 100. grados. Pero ojo que el ejercicio me está pidiendo hallar el valor de beta. ¿Qué relación tienen alfa y beta? ¿Sí? Perdón, 180 menos 110 nos da 70 grados.
ahí me he equivocado en la resta. Sí, el ángulo 2 y el ángulo beta son iguales porque estas dos rectas son paralelas y en este caso la secante sería M2. Estoy mirando estas dos, L1 y L2, que son paralelas y la secante sería M2. Estos dos ángulos serían alternos internos, ¿cierto? Quiere decir que el ángulo beta es igual al ángulo 2. ¿Por qué? Por alternos internos. Pero como 2 vale 70 grados, el ángulo 2 vale 70 grados, quiere decir que el ángulo beta también equivale a 70 grados. Y esa sería la respuesta de lo que me pide el ejercicio. Me estaban pidiendo el valor del ángulo beta. Mire que si conozco todas las definiciones de los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante, puedo hallar una incógnita de ángulos que hay formados entre esos tipos de rectas, ¿sí? Espero todo haya quedado muy claro. Se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.